gracias a todo el comité por el esfuerzo para organizar la reunión, que siempre es enorme, y gracias por darme la oportunidad de platicar aquí. Entonces, este es un trabajo conjunto con John Alexander Arredondo, que actualmente está en Bogotá, Colombia, estuvo de visita en Morelia, México, ¿no? Es mi lugar de trabajo. Y también para las láminas conté con el apoyo de Nancy Pintor en Morelia, ¿no? Para algunos de los cálculos numéricos. Bueno, la idea es estudiarse este asunto, los polinomios determinados por sus puntos críticos. Espero que después la plática será, las láminas serán visibles para todos. Y naturalmente hay preguntas en inglés o en portuñol si es necesario. Bueno, para romper el hielo, empecemos con esta observación, ¿no? Entonces, el estilo ruso de formular problemas matemáticos significa que nadie es capaz de simplificar la formulación, y es opuesto al estilo francés, que significa que nadie puede generalizar la formulación, ¿no? Y naturalmente cada nación, cada persona, cada grupo de investigación refleja en su personalidad el tipo de formulación de problemas que desea. Entonces vamos a ocuparnos, ¿no? Como la conferencia es plenaria, más que presentar un material completamente terminado, lo que quería era platicar como se platica en el pasillo, ¿no? Con esa libertad. Entonces la pregunta que me interesa es: ¿cuántos puntos críticos, que son P, que con el conjunto P, puntos críticos en algún espacio euclidiano Rm, de multiplicidad a priori 1, en un momento voy a explicar, son requeridos para determinar un polinomio, ¿no?, de grado acotado en una forma esencialmente única. Esencialmente única es que, evidentemente, si tengo una solución, es decir, un polinomio que tiene justo a P como sus puntos críticos, entonces al agregar una C o al rescalar por lambda, los puntos críticos permanecen fijos y el conjunto no cambia. Esencialmente único va a significar que en el momento adecuado elimino la C y cuento la lambda como una constante fija, ¿no? Naturalmente, la cuestión vale en cualquier espacio euclidiano. Los dos campos obvios son los reales y los complejos, y cualquier número de grados, pero por simplicidad me voy a restringir al caso más sencillo, nuevamente mirando a la noción de platicar caracteres. Entonces, el negocio es, ahora miro los datos del problema, ¿no? O sea, pongo los datos del problema. Una pregunta, para aclarar, ¿punto crítico qué es? ¿Qué le llamamos punto crítico? ¿Perdón? Punto crítico, ¿qué le llamas? Que las derivadas se anulan. Que las derivadas se anulan. ¿Todas las mismas? Sí, todas las que. Entonces tienes o máximo, o mínimo, o puntos sí, o puntos más degenerados. Pero justo ahorita lo voy a aclarar, porque como pido de multiplicidad 1, lo que dice es que todas las singularidades son de mods, ¿no? O sea, son, salvo un pequeño cambio de coordenada local, lo puedo escribir como suma de cuadrados, pues más menos 1, ¿no? Entonces empezar así, ¿no? Pero puntos críticos es que todas las derivadas se anulan en esos puntos que quiero señalar, ¿no? Aquí están los datos del problema, entonces es que tienen que mantener en la cabeza, ¿no? El dato del problema es qué dimensión le quiero dar al espacio. Ya dije que voy a tomar la más sencilla, es 2. La segunda es qué grado me interesa. Evidentemente grado 1 no es interesante, grado 2 tampoco, ¿no? Lo piensa uno en el pasillo de aquí a allá. El grado 2 no es interesante, entonces de hecho vamos a empezar en 3 o más, ¿no? Y el otro es cuántos puntos voy a utilizar. Pero el número de puntos que voy a utilizar es delicado. Más adelante lo voy a discutir. La idea es esta, para aclarar lo que me puntualizaba Tom, ¿no? Lo que tengo que imaginar el polinomio, ¿no? Y el polinomio tiene los puntos críticos que le gusta a él escoger, pero yo no le digo cuál, nada más le doy las posiciones, ¿no? Entonces puede que él le dé la gana, como
como decimos en México, tener aquí una silla, acá una silla, acá una silla, y le dé la gana tener aquí centros, ¿no? Y aquí estoy utilizando mi noción de que los puntos han de moverse, ¿no? Entonces cualquiera ve, dice, ¿qué ves ahí? Un semáforo, ¿no? Entonces el semáforo es que los puntos en verde se pueden mover, ¿no? Entonces es como si pusiéramos pececitos o perritos, o no sé, cualquier forma de mascota, ¿no? Y ellos se mueven y el polinomio se va moviendo, ¿no? Ese es el problema que me interesa describir. Entonces el negocio evidente es, si los puntos críticos se mueven, la dimensión del espacio de soluciones brinca, ¿no? Pudiera haber soluciones o pudiera haber dos soluciones. Es evidente, por ejemplo, un polinomio 5 con 10.000 puntos críticos, imposible, C, ¿no? Y luego empiezo a bajar un polinomio con 7 puntos críticos y grado 16 posible, ¿verdad? Debe de haber. Y entonces ese es el problema que me interesa estudiar. ¿Hay preguntas hasta aquí? O sea que es una transformación afín que estás tomando. La transformación es afín, ¿no? O sea, lambda f más c, y tú quieres que... Yo doy la P y busco la dimensión de soluciones. Doy la P, ciertamente hay una maquinaria que todavía no muestro, ¿no? Entonces la maquinaria es, doy la P y busco el espacio de soluciones. Doy la P y busco el espacio de soluciones, ¿no? Y por eso tengo este fenómeno que estoy ilustrando aquí. Si muevo la P, entonces el espacio de soluciones, ¿no? ¿Hay más preguntas? ¿El espacio de soluciones qué es? ¿El espacio de soluciones qué es? Es un espacio vectorial. El asunto es que es un espacio vectorial, ¿no? Porque si dos polinomios tienen puntos críticos aquí, la suma de ellos, sus derivadas parciales se vuelven a anular. Entonces es un espacio vectorial. Entonces lo que tengo son espacios vectoriales parametrizados por P. Ese es el negocio. Voy a brincar a diversas familias de ecuaciones diferenciales. Entonces voy a considerar los polinomios de grado d más 1 y me fijo en su familia de ecuaciones diferenciales asociada en los campos hamiltonianos, ¿no? Si empiezo con grado d, al sacar el hamiltoniano pierdo un grado, ¿no? Si empiezo con una función, al sacar el campo hamiltoniano pierdo un grado, y luego de hecho los campos hamiltonianos están dentro del espacio de todos los campos vectoriales a grado acotado, ¿no? Y tengo una inclusión de espacios lineales, ¿no? Con núcleo no trivial, ¿no? Y el chiste del asunto es que este espacio es de codimensión grande en el espacio de todos los campos, ¿no? Ahorita lo vamos a interpretar eso, ¿no? O sea, casi ninguna ecuación diferencial es exacta. Eso es lo que estoy diciendo para los más jovencitos, ¿no? Entonces, este mapeo mental, dices, yo empiezo con unas funciones, con las funciones más sencillas. Luego considero las ecuaciones diferenciales más sencillas. Y aun cuando lo pienso en las ecuaciones diferenciales semi-sencillas, ya hay problemas de un estado de esta constante, ¿no? Entonces, mi primera motivación, ahora voy a motivar el problema. ¿Por qué el problema tiene sentido? ¿Por qué el problema tiene sentido? ¿No? A ver, entonces la primera motivación es nada más revisar rápidamente nuestro libro de ecuaciones diferenciales. Dice, entonces tengo un campo vectorial arbitrario, pero polinomial, y las soluciones son siempre imposibles de encontrar. Imposibles de encontrar, ¿no? Entonces dices, voy a tomar el punto de vista de Lie. El punto de vista de Lie es que si el campo vectorial viene solo, hay problemas. Entonces le vamos a poner un hermanito. El hermanito se llama la simetría, ¿no? Entonces un campo vectorial tiene un hermano, una pareja, un amigo, una simetría, ¿no? Si sucede que hay otro campo vectorial que conmuta con él. Y eso parece extraño, porque dices, mira, no puedo resolver uno, ¿para qué invitas a otro? No puedo resolver uno, ¿para qué quieres invitar a otro? Ya estoy en problemas, ¿no? Entonces la genialidad del trabajo de Lie, ¿no? A mi entender, es empuja solución sin solución. Esa es la idea que él quiere usar. Entonces la afirmación que es el descubrimiento de Lie, es bajo la afirmación de que existe el hermano, hay alguna información en las soluciones que es posible encontrar. Naturalmente hay varios tipos de hermano. El hermano más fuerte es cuando es 0,
El hermano que te presta dinero pero no mucho es cuando sale el mismo X, ¿no? Y luego el hermano extraño, pero que sigue siendo amigable cuando esta es función. No voy a comentar rápidamente qué pasa como es función y a lo largo de la plática voy a volver al caso cero y básicamente al caso cero, ¿no? Y me voy a mover dentro de mi espacio, de mi mapa de carreteras. Rápidamente comento por qué alguna información es posible. ¿Por qué alguna información es posible para las personas jóvenes? Entonces lo que tengo es un campo vectorial, supongo que tengo la ecuación de un amigo, ¿no? X tiene un amigo Y que viene con una función. Y entonces la idea de que sea integral en el sentido de Lie es que el flujo local de Y empuja soluciones de X en soluciones de X. El flujo local de Y empuja soluciones de X en soluciones de X. Y entonces la sorpresa es que eso inmediatamente implica que X tiene primeras integrales. Que X tiene primeras integrales. Y la segunda sorpresa es que no son polinomiales. En general van a ser real analíticas, pero casi siempre multivaluadas, ¿no? La idea de la prueba es muy sencilla, es elemental. Aquí puse la ecuación del conmutador, ¿no? Para la gente más joven, ¿no? Nuevamente, es el asunto. Si no puedes resolver la ecuación diferencial, ¿para qué invitas allí? ¿No? Porque inmediatamente dices es una ecuación diferencial parcial de primer orden no lineal y está altamente no lineal y es muy difícil de resolver. Pero bueno, módulo este problema, la prueba elemental de Lie es: asumimos que tenemos un buen compañero, tomamos una pequeña pieza de soluciones de X y la empujamos con el compañero. Al empujarla con el compañero se ve una cantidad que es el tiempo epsilon de viaje, ¿no? Tomo un pedacito de solución y la empujo, ¿no? Y la empujo, y la empujo, y la empujo. Dices, ay maestro, esa es la primera integral. A mí me sorprende esta idea, ¿no? A mí me sorprende esta idea, ¿no? Entonces tomo la idea de Lie es, quiero conocer las azules, no las conozco. Pero yo me sé cómo son las Y's. Tomo un pedacito del azul y la empujo. La empujo tiempo epsilon o tiempo menos epsilon. Al ir empujándola, se ve una función. Si lo hago en otro disco, se ve una función. Si lo hago en otro disco, se ve una función. Y obviamente cuando regresa, no ha de regresar univaluado. Pero obviamente todo es real analítico. Te sientas un ratito, piensas y dices, ¿será hace cero? ¿Será segundo? Y dices, no, tiene que ser real analítico. Lo que pasa es que ahora es multivaluado. Entonces brincaste a otra categoría de objetos y te saliste del mundo polinomial, ¿no? Entonces esta es la idea de Lie. Más adelante doy la referencia precisa, ¿no? Acá tengo las referencias precisas al final, a ver si hay tiempo de comentarlas, ¿no? Entonces voy al final de mi primera motivación. Dices, tengo un campo vectorial y veo sus ceros. Dices, yo le busco un compañero. Entonces, como el compañero tiene que enviar soluciones en soluciones, resulta que el compañero tiene que tener los mismos ceros. O sea, no puedes buscar compañeros si no tienen los mismos ceros. No puedes buscar compañeros si no tienen los mismos ceros. Dices, entonces hay que preguntarse si das los ceros de un campo vectorial, ¿cuántos campos vectoriales hacía? Ese es mi diagrama de aquí. Entonces, mi primera motivación para el problema es: supongo dos campos polinomiales, supongo que tienen los mismos ceros. Ese es el lugar donde tengo que buscar la ecuación de Lie. Y la pregunta, oye, ¿será cierto que si tienen los mismos ceros ya es de gratis resolverla con el computador? Porque el converso es verdadero, el converso es trivial. Si tienen los mismos ceros, si conmuta, entonces tienen los mismos ceros, ¿no? Y otra forma de explicar lo detallo aquí, es que si tienen los mismos ceros, él viene con todos los compañeros que son múltiplos del mismo. Él viene con todos los compañeros que son múltiplos del mismo. Y si viene con todos los compañeros que son múltiplos del mismo, entonces trivialmente ha de computar, ¿no? Entonces las preguntas que me interesan es estudiar 1, 2 y 3. En realidad, una de ellas implica las otras dos bien mirado. También es cierto que hay familias que contradicen esas afirmaciones. Más adelante las voy a estudiar. Más adelante las voy a
Ahí tengo formuladas las cuestiones, ¿no? Sean dos campos vectoriales, ambos de grado D. Supongo que tiene el máximo número de singularidades posibles, D cuadrada, porque son de grado D. Entonces la pregunta es si conmutan necesariamente uno es múltiplo del otro. Esa es mi primera pregunta. Aquí ya la pregunta es no trivial porque ya dije las cantidades que necesito, ¿no? Por ejemplo, la cuestión 3 de mi anterior lámina sean dos campos vectoriales X y Y de grado fijo, mayor o igual que 2, y supongamos que tienen ceros comunes adecuados. La delta es la que esconde la dificultad de la cuestión. Suficientes, ¿no? Aquí no debes de leer delta de D, sino suficientes respecto al grado. Supón que tiene suficientes ceros comunes, entonces eso implicará que él viene solo y ya no tiene compañeros, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces nuevamente aquí recuerdo que significa delta de Y, es el número de ceros aislados que caracterizan en el sentido de mi primera lámina a la F, ¿no? La segunda motivación es el mundo hamiltoniano, ¿no? Cualquier número de dimensiones, ¿no? Entonces tomo cualquier número de dimensiones en par, ¿no? Tomo los polinomios de grado más 1, considero el campo hamiltoniano, ¿no? Entonces voy de funciones a hamiltonianos y en la pregunta es la integrabilidad, el cochete idénticamente 0. Es bien sabido que el caso lineal, o sea que sería el caso de grado 2 en F, es bien conocido cuando hay integrabilidad, pero el caso no lineal ya es muy difícil. En particular, incluso los hamiltonianos más sencillos, no sabemos si tienen un conmutador polinomial esencialmente distinto, ¿no? Este es el ejemplo que estoy mostrando aquí, que tengo un hamiltoniano, el obvio de la mecánica clásica, ¿no? Y no sé si tiene un cochete idénticamente cero, sino un campo hermano en el mundo hamiltoniano, ¿no? La tercera motivación es si la conmutatividad es muy fuerte, entonces brincas a geometría. Un poquito más adelante lo voy a explicar, ¿no? Supongamos que la conmutatividad es fuerte y ellos son linealmente independientes, entonces existe una métrica plana, ya que las trayectorias son geodésicas, ¿no? Entonces te cambias de libro, ¿no? Yo me estaba en un libro de ecuaciones diferenciales, me paso al libro de geometría diferencial, esa es la ecuación, ¿no? Y el interés de esta pregunta es que usualmente no es geodésicamente completo, casi nunca es geodésicamente completo. Y tiene singularidades la métrica, pero son fáciles de entender. ¿Estás soñando o tienes chance de resolver el problema? ¿Estás soñando o tienes chance de resolver el problema? ¿No? Esto es lo que le voy a preguntar a alguien que sabe. Alguien que sabe, ¿no? Dices, agrega los puntos al infinito, por una razón que más adelante se verá, ¿no? ¿Estás soñando o tienes chance de resolver el problema? Esa es la pregunta. Entonces, el proceso es, agrega los puntos al infinito, ¡pim! ¿No? Entonces, para poner los puntos al infinito, yo siempre prefiero en los espacios proyectivos reales o complejos, ¿no? Recuerda que son variedades, entonces lo que dices es que cruza bonito toda la estructura y algo va a pasar, ¿no? Y luego dices cambia de categoría, estábamos en el mundo polinomial, entonces me acuerdo de este concepto, ahorita voy a comentar de él, dice un campo vectorial meromorfo de grado R en un espacio proyectivo complejo es una aplicación que a un haz de línea sobre el plano proyectivo, sobre el espacio proyectivo complejo, lo manda en el tangente, ¿no? Eso no es raro, ¿no? A ver, vas a pensar, ¿qué es un haz de qué es la L que está apareciendo ahí? La L que está apareciendo es a cada punto le pones una línea, y luego esa línea la señalas sobre el tangente. Al señalarla sobre el tangente estás eligiendo la dirección y entonces se ve una ecuación diferencial. Y naturalmente, como el espacio tiene simetrías, entonces las simetrías actúan como cambio de coordenadas sobre todos los objetos. Y el otro hecho importante es que hay un grado. Ese grado es una sombra de lo que es Poincaré-Hopf. Recordemos que Poincaré-Hopf lo que hace en la esfera es cuenta el número de singularidades que hay contadas con un peso topológico.
Entonces lo que dice es que sobre la compactificación de Rn o de Cn también hay una forma de contacto ecológicamente y ese es el grado, ¿no? Entonces con estos hechos busco en el libro adecuado y encuentro este resultado, ¿no? Este resultado es profundo. Dice, un campo vectorial no degenerado en el mundo proyectivo. Y que sea no degenerado es que las partes lineales de los ceros tienen determinante no cero, ¿no? Las partes lineales, los valores propios no pueden ser cero, ¿no? Entonces hay tres afirmaciones, me voy a ocupar de la primera. Dice, alfa está completamente determinado por su conjunto de ceros. Es como... Este resultado es profundo, pero uno entender lo que está ocurriendo, ¿no? Dice, un campo que sea no degenerado, o sea, con partes lineales correctas, dice, está completamente determinado por su conjunto de ceros, ¿no? Ahora, los campos vectoriales con los que yo empecé suben como peromorfos. Este hecho nada más hay que pensarlo. No suben a infinito. Suben y algo raro pasa y les sale un infinito, pero el infinito es tratable. Ese es el interés de mi definición aquí. O sea, este es un hecho profundo. Dices, un meromorfo está determinado por su conjunto de ceros. Entonces ahora yo tomo mi objeto y lo empujo hasta aquel universo. Entonces tomo los polinomios y los saco y lo veo y digo, suerte, afortunadamente salieron meromorfos. Nuevamente, vas a hacer las cuentas y no podía haber salido otra cosa. No podía, haces tu curso de variables, uno dice, si empiezo con algo polinomial, ¿cómo podré engendrar algo que tenga singularidad esencial? Es imposible. Tiene que engendrar algo que es meromorfo, ¿no? El converso es esencialmente cierto, pero no lo voy a discutir. Y de hecho, el grado del que yo estaba hablando en la primera parte de la plática no es el grado de Gómez-Monckel. Hay un más menos uno ahí, pero no lo voy a discutir, ¿no? Y entonces la pregunta es si un campo hamiltoniano es completamente determinado por su conjunto de ceros. No. Vuelvo a mi problema original, mi lámina 1, entonces dice, doy los puntos. ¿No? Doy los puntos. Y ahora defino el espacio vectorial de todos los polinomios de grado acotado, de más 1, teniendo el conjunto P contenido dentro de sus singularidades de los polinomios en L de más 1P, ¿no? Y evidentemente, ahora vuelvo al principio de mi plática, dos datos tienen que ser considerados: la posición y la cardinalidad. Ya lo había yo anticipado, ¿no? Porque había hecho unas cuentas rápido en la cabeza y dije, pocos puntos con mucho grado, imposible, ¿no? Entonces, lo que tienes que precisar es la posición y la cardinalidad. Si tú das la posición y la cardinalidad, tiene que haber una función de dimensión difícil de entender, porque esta función es de escalón. Conforme va cambiando la posición y la cardinalidad, la dimensión brinca, ¿no? No es una función continua, ¿no? Y luego pongo mi lenguaje. Mi lenguaje es, digo que la dimensión es menos 1 si no hay soluciones. El espacio vectorial se hizo vacío. Y luego recuerdo que N de F más C, ¿no? Dice, mira, ¿por qué no le quitamos esto? ¿No? Y pues decimos que entonces vamos a decir, si hay una solución así, nada más con uno solo, entonces que la dimensión de L de P, ¿no? Dos dimensional por la aparición de la C y la L, digo que es esencialmente determinado, y digo que la dimensión proyectiva es 0, y está bien en el caso más bonito. Y naturalmente el caso más bonito no es lo general, y en general puede ser que la dimensión sea superior, ¿no? Entonces ya tengo mis dos ingredientes, pero si ya me pongo a hacer el álgebra lineal, ¿no? Entonces dices, hay un ejemplo no esencialmente determinado con d cuadrado puntos. D cuadrado puntos, obviamente, ¿no? Es el máximo respeto para el teorema de Euler. Entonces dice, si están mal acomodados los puntos, la dimensión no es 0. Si están mal acomodados los puntos, la dimensión no es 0. Dice, ¿qué significa acomodarlos mal? Pues que los pones en una rejilla de líneas paralelas, ¿no? La rejilla de líneas paralelas corta en d cuadrado puntos, y sin embargo hay una familia
de dimensión proyectiva 1. O sea que en realidad hay F1 y F2, ¿no? Y no te alcanza, no está bien hecho el problema. Entonces lo sorprendente es que aquí sí tendrías el chance de ir a buscar la integrabilidad de la que estábamos hablando al principio. ¿No? Entonces, defino los generales, ¿no? Defino los campos, hago un poquito de geometría algebraica, ¿no? Nuevamente acá tengo las referencias, ¿no? El concepto de sistema lineal, ¿no? Y entonces digo que los campos, los polinomios genéricos, con mi definición de generalidad, son los polinomios tales que cuando yo fijo la P está esencialmente determinado. O sea, nada más hay un polinomio, salvo lambda, salvo C, soportado por eso. Y es fácil mostrar, utilizando mi ejemplo anterior, que tiene polinomios que no son de Morse y otros sí son de Morse, ¿no? Entonces, en general, los genéricos no coinciden con los de Morse y la intersección es no trivial. Y entonces aquí está uno de los resultados principales que estoy platicando. Dices, ¿por qué no haces bien el conteo? Y cuando haces bien el conteo, se ven dos aspectos. Hay una paridad, que voy a explicar en un momentito, parece rápidamente un poco. Y esa paridad, ¿qué dice que ocurre? Y lo que ocurre es topológico y algebraico en un mismo resultado. O sea, ¿cuál es la formulación del problema afirmativo? Eso es lo que estoy tratando de preguntarme en esta línea. ¿Cuál puede ser la formulación afirmativa del problema? ¿No? Entonces aquí la proposición es, aquí está la paridad, tomas el grado y haces el calculito de esa cantidad extraña, peor. Supongamos que sale natural, o que si no sale natural, entonces lo que queda es natural más un medio, algún natural más un medio. Esa es la paridad de la que estoy hablando. Y entonces, dependiendo de la paridad, sucede que puedes saber cuántos puntos pedir, es el número de puntos que necesitas para esta D, de tal forma que la solución sea única. O sea, que sea genérico. Y luego ese genérico, sorprendentemente, en este caso de paridad, te dice que es cerrado. Y si estás en la otra paridad, entonces el número de puntos que tienes que pedir cambia para que la solución genérica sea abierta y densa. Entonces la famosa paridad de la que estoy hablando implica dos hechos. Te dice cuál es el número de puntos que tienes que pedir y te dice cuál es el comportamiento topológico del problema. Ahora voy a explicar esto. Sí. Entonces lo que tenemos que mantener en la cabeza es que si hay una paridad, ¿no? Y dependiendo de esa paridad va a suceder que hay algo topológico y algebraico que está pasando. A ver, voy a comentar, ¿no? Aquí está la tabla, ¿no? Entonces voy cambiando el grado. Aquí ya no puse la paridad. Si ven, esta paridad corresponde a cerrado y esta paridad corresponde a abierto. Esta paridad corresponde a cerrado, esta paridad corresponde a abierto. Esa es una pregunta. Lo que dice para grado 3 es abierto. El símbolo S que aparece en la otra lámina y el delta IJ, el símbolo, podría recordar que el anterior. Ahí aparece un delta I. Es el número de puntos. Okay, y el delta mayúscula IJ, el que aparece más abajo. No, el más abajo. Ahí dice delta IJ. Este G son los que son genéricos. O sea, yo digo, ¿cuál es la solución que te gusta? Cuando nada más viene un polinomio. Eso lo estoy llamando los genéricos. Cuando nada más viene un polinomio. O sea, muevo los puntos y la dimensión se hace 1. ¿No? Muevo los puntos y la dimensión o se hace 0 o casi hacer demasiado. ¿No? Entonces yo aquí estoy estudiando del genérico, del lugar donde exactamente la dimensión pasa por ser 1. Y digo que para saber en qué lugar la dimensión pasa por ser 1, necesito contar la paridad. De acuerdo a la paridad saco el número de puntos. Ya con el número de puntos puedo mostrar que el espacio donde sucede que nada más hay exactamente una solución es cerrado.
El espacio donde sucede que nada más hay una dimensión es abierto y además es dimensión. Es lo que está diciendo eso. Ahí está entonces el negocio. Entonces voy cambiando el grado del polinomio. El grado del polinomio, y conforme va subiendo el grado del polinomio, este es el número de puntos requeridos. El número de puntos requeridos. ¿Cuánto le tengo que pedir para que la dimensión del espacio sea 1? ¿Cuánto le tengo que pedir? Entonces dices, mira, si tienes un polinomio de grado 3, hay que pedir 4 puntos. Si tienes un polinomio de grado 4, hay que pedir 7 puntos. En contradicción a los 9 que te decía Besú. No necesitas pedir los 9. Si pides los 9 se te pasa la mano. Eso es lo que está diciendo. ¿No? Si es polinomio de grado 5, basta con que pidas 10 puntos para que nada más haya una solución, ¿no? Y luego todavía está el asunto de la topología, que también es sorprendente. Dices, es que en 4 siempre va a ser abierto. En 7 siempre va a ser cerrado. Ahorita lo voy a explicar. Esta es una explicación del teorema que estoy diciendo, del resultado que estoy diciendo. ¿No? Ahora vamos a ver el primer caso en detalle, ¿no? Entonces, el primer caso es, supongamos que tengo polinomios de grado 3, ¿no? Y yo me quiero a entender los que tienen posición general, o sea, donde el polinomio viene solo, dados los 4 puntos singulares. Entonces, la afirmación es: hay 2 familias, ¿no? Que 4 puntos críticos estén en un triángulo y el cuarto esté en la cerradura, adentro de la cerradura convexa D. Y el segundo es que los 4 puntos estén un cuadrilátero que no sea un paralelo, exactamente el paralelogramo, y que además no sea de vamos a mirar con más calmita, ¿no? Entonces lo que pasa es que, nuevamente, como pasaba en el trabajo de Gómez-Monckel, hay un grupo actuando, y entonces actuando el grupo, pues acomodas unos puntos y reduces la dificultad del problema, ¿no? Y entonces lo que dice es, si me miro en todos los polinomios de grado 3 y les quito la posición de puntos que me permite el grupo afín, entonces quedan exactamente 2 componentes conexas. Una es la de los cuadriláteros y otra es la de los triángulos, ¿no? Entonces aquí los voy a utilizar mi siga, ¿no? Pongo un punto aquí, en 0, 0, como 1, 0, 0, 1, y luego dejo que el cuarto punto empiece a nadar por 2 variables, ¿no? Conforme va nadando por 2 variables, la dimensión va brincando, ¿no? Y entonces el negocio dice, como es tan fácil, tiene que haber un dominio fundamental, o sea, un lugar adecuado para ver todo el problema, ¿no? Ahí está el dominio, ¿no? Entonces, cuando está aquí, adentro de este triángulo, la dimensión vale exactamente 1, ¿no? Cuando, por ejemplo, brinca aquí, la dimensión brinca a ser la proyectiva. Este, de hecho, si ves, son 2 líneas paralelas, una línea paralela aquí, otra línea paralela aquí, otra línea paralela acá, otra línea paralela aquí. Entonces aquí la dimensión sube. Cuando llegas a este punto sube. Pero cuando te mueves acá y no hay simetría, la dimensión baja y queda una dimensión. Eso es lo que está diciendo. Y lo puedo resolver, dice, sí, lo puedo resolver, ahí está la solución. Entonces me das el cuarto punto en la unión de 1, 4 y yo te digo qué polinomio es, ¿no? Esto lo que está mostrando es que es abierto. O sea, si yo tengo un punto ya que es solución, con este y este, entonces cuando yo muevo el cuarto punto, lo dejo que nade libremente, me queda una vía, que es el anillo. Vamos al caso cerrado. Tiene que ver un caso cerrado, ¿no? Dices, oye, encerrado. Entonces dices que cuando estás en 7 puntos no puedes ponerlos todos como se te dé la gana, porque si los pones todos como se te da la gana, la dimensión se hace 0. Aquí puse las topologías que aparecen en el caso 1. Es un divertimento, ¿no? Porque me va variando el 1. ¿No? De hecho, el que tenga alguna experiencia con calcular cocientes, dice, mira, es que debe haber una sola topología en el interior y a lo mejor cada frontera, cada esquina trae su topología. Esa es la explicación. Entonces, en efecto, cada frontera y cada esquina trae su topología y hay una sola topología en el interior. Esa sería la genérica.
en el sentido usual, ¿no?, de topología de coeficientes. Entonces aquí tengo las topologías para Q1, aquí tengo las topologías para Q2 y tengo la topología para el caso R. El caso R es la topología general. Aquí no hay más que meter sobre esta, ya no voy a platicar. Configuraciones en 4 puntos, entonces lo que hago es pongo en alto 3 puntos. 1, 2, 3. Este y este que me gusta, ¿no? Luego elijo 3 y esos los dejo que se envenenen un poco. Y el chiste del asunto es que el séptimo es el que va a mandar. ¿Verdad? Eso es el cálculo. Voy a formular el problema, ¿no? Dices, mira, en realidad tú estás buscando polinomios de grado 4, que es hacer una de las parciales, ¿no? Y la pregunta es si, o sea, la parcial con respecto a x del polinomio de cuadro 4 igual a 0, que sea eso. Y la pregunta es, la parcial con respecto a y, ¿podrá ser esta? ¿O podrá ser esta? ¿O podrá ser esta? Es decir, ¿cuántas veces más quieres que implique? ¿No? Si se tiene cuentas, si se tiene que casi te cae suspenso. Ese es el negocio, ¿no? Ese es el negocio, ¿no? Si nos dio sorprendida que todos en la práctica son así, todos están envolvidos de la práctica. Es que dije que iba a platicar como en el pasillo, ¿no? Esa era mi ambición, ¿no? Platicar como en el pasillo, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces, ese es el negocio. Estás amarrando, dices, mira, que esta sea la parcial con respecto a x. ¿Y cómo puedes coger la parcial con respecto a y? ¿No? Para que si haya un polinomio aquí, entonces es mentira que puedas poner la parcial con respecto a y como se te dé la gana, ¿no? Aquí hay muchos candidatos a parcial con respecto a y. De hecho, hay tantos candidatos a parcial con respecto a x y a parcial con respecto a y como el siguiente mecanismo. Tomas dos curvas y esas dos curvas son cúbicas, definen 9 puntos, y todas las demás cúbicas que pasan por esos 9 puntos tienen chance de ser parciales. Entonces, nada más recordando mi geometría algebraica elemental, dices que aquí hay un P1 de elecciones para la primera curva. El P1 es este. ¿No? Hay P1 de elecciones para la primera curva, P1 de elecciones para la segunda curva, y la pregunta es, ¿dónde está la solución si es que la hubiera? ¿No? Ahí es donde va a ser el trabajo esta palabra. Ahí es donde va a ser el trabajo esta palabra. Vamos a ver. ¿Cómo le haré? Entonces lo que hago es, dice, mira, ¿por qué no encuentras una solución? No, ahí encuentro una solución, ¿no? Si ustedes ven, ¿no? Nuevamente utilizo mi código SIGA, ¿no? Entonces estos 3 están quietecitos. De los posibles, que son los amarillos, elegí 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ¿no? Tengo que elegir, el total debe de ser 9. El total teórico debe de ser 9, porque es 1, ¿no? Pero mi cálculo dice que nada más necesito 7. Entonces cuando yo fijo 6, por ejemplo, 3 rojos y 3 amarillos, puedo dejar que el verde se pasee. Pero como la solución, mi teorema decía que era cerrada, no se puede pasear en un abierto. O sea, una vez que encuentro una solución, no lo puedo mover en cualquier dirección, ¿no? Se tiene que mover en un cerrado. ¿En qué cerrado se mueve? En este cerrado, ¿no? Nuevamente dices, mira, es 3 que están fijos, ¿no? Luego elegiste algunos, por ejemplo, 3 de los amarillos los eliges, y cuando quieres mover el verde, no puedes dejar que el verde se mueva donde se le dé la gana, sino que el verde solo puede montarse dentro de esta curva, ¿no? Y naturalmente hay unas degeneraciones, ¿no? Cuando llega aquí puede cambiar y moverse para acá. Cuando llega aquí puede mover para acá, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, dices, lo que pasó era muy sencillo, dices, ya entendí lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que tu espacio de soluciones, las generales, tenías
los polinomios en xy de grado menor o igual que 4, ¿no? Y luego te preguntabas cuáles son las soluciones, que son los genéricos xy. Entonces los genéricos xy son los que nada más se ve lambda f1 más c. Y esta es una nube espantosa, y cuando tú haces ese cálculo de fijar 6 puntos y dejar solo el séptimo moverse, entonces haces una tomografía, rebajas aquí por un R2, ese R2 tiene coordenadas X7 y Y7, y lo que ves es... Pero entonces la nube de puntos intersecta aquel espacio nada más en el punto C. Entonces el significado, el resultado que estaba yo diciendo, ¿no? Es el significado de... Entonces dice, por ejemplo, grado del polinomio de grado 6, le pides 13 puntos y los 13 puntos los puedes dejar que se muevan de una bien. Pero si quieres polinomios de grado 7, le tienes que pedir 17 puntos y no los puedes dejar que se muevan como se les dé la gana. Van a estar moviéndose en una hipersuperficie que tienes este fenómeno de la rebanada. Otra consecuencia diabólica de este hecho, a mí me llama la atención esta. No sirve, pero es interesante. No sirve, pero no quiere decir que no sea bonita. Lo que dice es, imagina que me ponen en el examen una ecuación de grado 9, este es un polinomio de grado 4, la ecuación que me ponen es de grado 3, ¿no? Imagínate que me dicen que los puntos críticos están aquí, me dan 6, y el séptimo lo ponen aquí. Entonces la pregunta, ¿esta ecuación diferencial es exacta? Dices, no puede ser exacta, porque justo te moviste a donde ya no hay solución, ¿no? Ese está bien hecho más profundo, porque dice, podrías haberte movido a donde la solución brincó a más, a que hubiera más hermanos para esa ecuación diferencial. Entonces la afirmación es, en cuanto saques este punto del lugar correcto donde está, donde correcto significa esta curva, ya la ecuación diferencial no es exacta. Entonces los puntos críticos controlan la exactitud de la función. Pero digo, eso no se puede hacer porque no hay un algoritmo bueno para calcular estos puntos, ¿no? Eso no se puede hacer porque no hay un algoritmo eficiente para calcular estos puntos, ¿no? Bueno, regresa a oye, ¿y por qué lo que decían Gómez Mono y Kemp era este negocio? ¿No? Entonces la afirmación es, nuevamente pueden suponer que algunos puntos están en alto. Aquí es un error mío que esto debería de haber aparecido en rojo. Y entonces la afirmación, incluso si dejas estos en rojo, los verdes, que son los que están al infinito, las singularidades que están al infinito, se mueven. Y cuando se mueven generan familias, ¿no? Y la dimensión brilla. Ese es por qué necesito ir a preguntarle a los puntos al infinito, ¿no? Entonces hago la comparación computacional, así, nada más cómo se ven los números, ¿no? Entonces Gómez Mono y Kemp lo que dice es, si yo tengo el espacio proyectivo y veo 7 singularidades, esas 7 singularidades me dicen qué ecuaciones. Y lo que yo estoy diciendo es, si tengo el espacio proyectivo, veo 4 singularidades y estoy en el grado adecuado, entonces las 4 singularidades me dicen qué soluciones, ¿no? Si tengo, nuevamente con el Mono y Kemp, grado 3, para grado 3 yo de hecho necesito o 7 o 9, dependiendo de cómo sea mi forma de ver el problema, ¿no? Pero con 7 puntos entiendo, y si yo veo 7 puntos con singularidades de Moore, entonces ya sé qué polinomio es, porque ya resolví el problema. Pero sin embargo, para hacerlo con el cálculo de Gómez Mono necesito 13 puntos, porque se sabe cuántos se esconden al infinito. Entonces, de acuerdo, cuando se compacta el problema, siempre hay puntos escondidos al infinito y hay que mirarlos ahí, ¿no? Me quedan unos 15 minutos. ¿No? Aquí hay ejemplos de puntos al infinito, ¿no? Los puntos al infinito siempre son complicados.
La complejidad es que en general todas las soluciones entran a la singularidad, y la otra complejidad evidente es que siempre aparecen infinitos cuando te acercas a la línea de movimiento, ¿no? También es un hecho elemental. El espacio proyectivo no tiene muchos campos polinomiales. Los únicos campos polinomiales son los que vienen de la acción del grupo general lineal, ¿no? Pero fuera de ellos ya no hay polinomiales, pero como hay muchos polinomiales, entonces casi todos entran en el paquete racional. Pero el paquete racional necesariamente tienes que dejar de entrar infinitos, ¿no? Dices, y entonces resolviste el problema. Dices, no lo resolví porque hay familias anómalas, ¿verdad? Tiene que haber familias anómalas. Ahí está la lista de familias anómalas. ¿Qué es una familia anómala? Entonces me regreso a mi diagrama anterior. Era posición y cardinalidad, ¿no? Y ya estudié el teorema que estaba mostrando era composición y cardinalidad óptima. Si la posición y la cardinalidad no son óptimas, ¿qué puedes decir? Entonces una familia es anómala si la posición y la cardinalidad no son óptimas, ¿no? De hecho, ahorita lo que hicimos el cálculo para la D, ¿no? Entonces D cuadrada, que era B sub, este es polinomio, claro, D más 1, D más 1, ¿no? Entonces el campo vectorial hamiltoniano, tiene que tener o D cuadrada o menos de D cuadrada junto a singularidades finitas en R2, ¿no? Y si alcanza el máximo, de lo que pasa, y si alcanza menos que el máximo, de lo que pasa. Entonces esas son las familias que llamo anómalas, ¿no? Dices, ¿verdad que si hay campos vectoriales que conmutan y no tienen singularidades? ¿Verdad que si hay campos vectoriales que conmutan? Sí, porque hay muchos automorfismos polinomiales de R2, ¿no? Entonces tenemos R2, es un automorfismo polinomial, ¿no? Tomas la red obvia, la jalas, ¿no? Y queda un campo polinomial, pero ahora oscila un poquito, se te esconde y dices debe de haber ejemplos así, ¿no? Luego, otra familia anómala es cuando tienes demasiados puntos pero en mala posición. Demasiados puntos, todos los deseables, pero en mala posición. Entonces demostramos que cuando lo tomamos exactamente en mala posición significa en una rejilla de líneas paralelas, entonces no va a suceder que en general conmuta, ¿no? Luego aquí está el que calculo con redondo, ¿no? Y luego hay otra familia muy interesante que dice es pocas singularidades, porque este siempre es menos del que estimamos el teorema, y sin embargo hay conmutador, ¿no? Y estos son los ejemplos de las partes reales e imaginarias de los campos vectoriales. Ahora voy a hacer un comentario de cada familia, ¿no? Este es por qué falla la teoría. Esta es la parte negativa del problema. Cuando yo entré a Gómez-Munke, lo que dije es que había una parte positiva donde tenías chance de decir algo, ¿no? Y estas familias son las partes negativas, también tienes pruebas donde no puedes decir, porque o la posición o la cardinalidad. Voy comentando cada familia, ¿no? Entonces aquí voy a escribir el cálculo de la fórmula 1 como R2 en R2, sorprendente. En el área, esto es muy fácil de calcular, hay automorfismos así, y entonces los campos vectoriales triviales, parcial de X, parcial de Y, que es la rejilla, la jalas con el automorfismo y se ven dos campos que conmutan, que son independientes, que tienen primera integral, de hecho son hamiltonianos, ¿no? Y entonces que se llama un contraejemplo de la teoría, porque no hay singularidades, entonces aquí no debe preguntar. Luego la familia F2, esa también tiene su gracia. Si tomas un polinomio complejo de una variable y lo piensas como campo vectorial, ese es un morfismo no trivial. Pensarlo como campo vectorial es tomas un V y lo escribes de esta manera, y es el teorema de la parte real. Tomas un V y lo escribes de esta manera, y es la parte de la parte imaginaria. La afirmación
afirmación es que estos dos campos siempre conmutan. ¿No? La afirmación es que hay una métrica plana que hace que esas trayectorias sean geodésicas. ¿No? Voy a, por ejemplo, a platicar un poquito de pero se limita. Este lema, yo hice su prueba con estas ideas y no sé si hay una prueba más sencilla. O sea, que no utilice tanto. El lema es esa pregunta elemental. Dices, por ejemplo, existe un polinomio de grado 4 cuyas derivadas valgan menos 1, menos 1, 1. O sea, tienes que ir a preguntarle ese negocio, ¿no? Tienes que ir a preguntarle ese negocio, ¿no? No se sabe cuáles son los conjuntos de derivadas que sí son realizables. Entonces lo que digo, este conjunto, el L menos L, ese conjunto no es realizable por alguna razón profunda que me gustaría que hay una prueba de campos vectoriales, pero sería bueno tener otras. ¿No? Entonces esta familia tiene su gracia, ¿no? Por ejemplo, aquí fue una de las famosas métricas planas. Dice, mira, ¿qué es un polinomio en una variable? Pues una colección de puntos en un escalar. Una colección de puntos sin orden por un escalar. ¿No? Pero tú estamos hablando de colecciones de puntos, sí. Entonces la pregunta es esta. Hay colecciones de puntos donde la métrica plana, esa que estaba soñando, es lo más sencillo. Entonces, ¿qué es una métrica plana? Dices, pues debe de ser la del plano. ¿Y qué otra hay? Pues la de los cilindros. Entonces la pregunta es, ¿para qué posiciones de los ceros del polinomio la métrica queda formada de cilindros? ¿Para qué posiciones de los ceros del polinomio, la métrica queda formada por cilindros? Aquí tengo un ejemplo, ¿no? Entonces dices, cuando tú vas y graficas con la máquina el campo vectorial en el plano, le pones el punto al infinito, lo que se ve es eso, ¿no? Y sorprendentemente, entonces, esta trayectoria empírica es un paralelo de un cilindro, esta trayectoria empírica es paralela de otro cilindro, bla, 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 y de hecho hay 4 cilindros. No se necesita uno mostrar la cabeza, dice, si ese dibujo es verdadero, hay 4 cilindros, ¿no? Y entonces, la pregunta es, ¿cómo elegir las posiciones para que la métrica esté formada solo por cilindros? ¿No? Por ejemplo, aquí tengo una solución para grado 4, si sabemos si pongo nada más las posiciones de los ceros, de mi primera lámina, nada más con las posiciones de los ceros, si las coloco adecuadamente, entonces la métrica está formada por cilindros. Formada por colocarla adecuadamente para grado 4 significa que los ceros están colocados en un triángulo y que el cuarto punto es el ¿no? Y entonces bajo esa condición, ya en la configuración de la métrica está formada. Bueno, estoy terminando, ¿no? Podemos ir a las preguntas o yo les puedo platicar. Nada más quiero invitar un poquito, ¿no? Vamos a las preguntas. Comento rápidamente las preguntas. ¿No? Supuse que nadie me iba a preguntar nada, entonces yo
primera parte, cuando trabajas con campos, se puede ver algo muy interesante relacionado con los multiplicadores que aparecen cuando tenemos que resolver situaciones exactas, diferenciales. Sí. Entonces, se podría decir todo en términos de situación diferencial sin pasar a... Sí, a ver, me expliqué qué está pasando. O sea, de lo que Abdón me pregunta, yo entiendo que es lo siguiente. Entonces, la aplicación, el teorema de carretera que tenía al principio dice: tenías un espacio lineal, que son los polinomios. Le sacas los hamiltonianos y queda otro espacio lineal, ¿no? Y luego este es un subespacio del espacio de todos los campos vectoriales del grado R. Entonces, estos son las funciones f, x, y, en grado D más 1. Luego tengo los campos hamiltonianos, ¿no?, en grado D. Y luego tengo los campos polinomiales en grado D, ¿no? Dices, todo es lineal. El chiste del asunto es este: las configuraciones son una variedad. Porque lo que hace es tomo R2 y lo multiplico delta veces por D, ¿no? Luego le quito las repeticiones de puntos porque nada más me interesan singularidades del tipo Morse, ¿no? Y luego le quito el orden, como hace el operador de multiplicación, le quito el orden, entonces le aplico el grupo simétrico de orden delta de D. Entonces la afirmación, esta es una variedad, pero cuando tú la encajas en este mundo, queda no lineal. Esta estructura lineal no se ve cuando tú ves las singularidades. La posición de las singularidades es un objeto altamente no lineal. Y entonces esta linealidad trivial se pierde. Y lo que yo estoy viendo es cómo es esa no linealidad en la posición de las singularidades, y estoy haciendo reducciones para poder imaginar cómo. ¿Más preguntas? ¿Podría comentar la bibliografía, referencias? Sí, la bibliografía está al final, y por eso sugería que. Entonces, el trabajo tal cual es este, redondo, ¿no? Redondo. Aquí es donde hacemos este estudio, ¿no? Por ejemplo, con Agustino y con Giraldo de Madrid, tenemos un estudio de la familia normal. La familia normal es aquella que viene de automorfismos. La familia normal de T1. Tenemos un estudio de la familia normal aquí. Por ejemplo, con Frías y Armenta, Frías de Sonora, lo que tenemos es un estudio de las métricas planas cuando todos son cilindros. Este es el estudio de las métricas planas cuando todos son cilindros, ¿no? Aquí está el trabajo de Gómez Montel. Es un trabajo profundo. La profundidad está en que calculó para todos los grados y obtuvo el resultado de una línea. Un campo vectorial está determinado por la posición de singularidades. Alguien que me dice así, de veces es profundo, ¿no? ¿Verdad que es profundo? Un campo vectorial, el plano proyectivo está determinado por la posición de singularidades. No, ese resultado es profundo, ¿no? Por ejemplo, para las personas jóvenes que quieran mirar el método de Lie, está este texto, y actualmente contamos con esa traducción muy bonita de los trabajos originales de Lie, que son enormes y difíciles de leer en alemán, ¿no? Entonces los comento aquí. Este es el texto para los que quieran aprender el truco de Lie en originales parciales, y esta es la traducción original de los trabajos de Lie. ¿Qué pasa en el mundo hamiltoniano de cualquier dimensión? Está intratado. El estudio más profundo que yo conozco es de Yecarinta. Él hace una mezcla de ordinales y parciales para tratar de resolver con estas ideas el mundo hamiltoniano, ¿no? La existencia de las métricas planas, yo la comenté aquí en este trabajo, pero es más profunda, se llama la teoría de diferencias cuadráticas, ¿no? Entonces tiene 50 años. Yo comento aquí cómo son las métricas planas del caso, de manera
cita al principio de Arnold está en esta colección de problemas de Shapiro recientemente aparecida. ¿Tenemos una pregunta más? Hay una pregunta arriba. Cuando encajan los polinomios genéricos en ese espacio de allá, ¿las componentes con estas tienen alguna característica en el polinomio con sus singularidades o algo así? ¿No has pasado? ¿Puedo bajar una pregunta? Soy sordo y me piden presión. Cuando de estos polinomios genéricos en ese espacio, no hay esa variedad, las componentes con estas, características de los polinomios o sus singularidades de alguna forma. Este problema no está resuelto. No está resuelto ni siquiera para curvas, nada más inferiores de exactitud. Para curvas, la referencia es Miranda. Miranda tiene varios trabajos complicados de cómo se estudian las familias de cúbicas que dibuje, ¿no? Pero sin mirar a la exactitud. La contribución del trabajo de Alexander Bios que miramos en la exactitud. Entonces, ¿qué es lo que estás mirando? Estás mirando que dentro de un objeto lineal metiste un objeto lineal y quedó con ecuaciones algebraicas reales. Hay mucha dimensión y mucha codimensión. No se puede entender. No se puede entender. Y por eso tienes que hacer este truco de la tomografía. Pero esa es la naturaleza del objeto. O sea, los puntos cuando se mueven dan una variedad. Si tú ves los puntos solitos, sin pensarlos todos como un mismo objeto, es evidente que es variedad. Y cuando tú quieres que ellos mismos aparezcan como ceros de las derivadas parciales de una misma función, entonces se ensamblan y se hacen no lineales. Es como si tuvieras un material de cocina y lo cocinaras, entonces no le pegas un pedazo de carne cruda, algo ya cocido. Entonces aquí el cocimiento viene, el ingrediente profundo, viene de que a las colecciones de puntos les pides que sean ceros de la parcial de X y de la parcial de Y de la misma función. Cuando les pides eso, el problema se hace altamente no lineal. Pero como digo, ese problema, incluso en casos más sencillos, es desconocida la solución lineal. Nuevamente, ese es otro mérito del trabajo de Gómez-Montaigne. Porque si uno le platica, si alguien que sabe sistemas lineales le preguntan el trabajo de Gómez-Montaigne, dice eso no se puede hacer. Y lo maravilloso es que dice, bueno, no lo resuelve, pero dice que